Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a desarrollar los temas correspondientes a la unidad 4, donde vamos a hablar brevemente de los tejidos. Vamos a hacer una presentación, eh, como les dije, muy breve sobre los tejidos y nos vamos en general y vamos a detenernos en el tejido nervioso en particular. Cuando nosotros hablamos de los tejidos, cuando mencionamos los niveles de organización de la materia, habíamos dicho que los tejidos, por definición, comprenden un conjunto de células que se especializan y se organizan para cumplir funciones determinadas. Entonces, de esa manera, ¿cómo se van a formar los tejidos? Bueno, según la consideración que hacemos con los niveles de organización, el nivel tisular o de tejidos estaría por encima, en complejidad, del nivel celular. Entonces, si nosotros pensamos que en un momento de nuestro desarrollo somos una sola célula original, que es el cigoto que está constituido a partir del proceso de fecundación, donde un espermatozoide fecunda un óvulo, y a partir de este momento comienzan a producirse divisiones celulares mitóticas. Recuerden cuando vimos la mitosis, que es un tipo de división celular que se da para el crecimiento y reparación de los tejidos. Esa división celular comienza y da conjuntos de células, 4, 8, que pasan por distintas etapas, se llaman mórula, blástula y gástrula, hasta que comienzan a diferenciarse esas células. Ahí dice células totipotentes, que tienen idéntico genoma. ¿Qué quiere decir que sean totipotentes? Bueno, que son células que se pueden diferenciar. Unas se van a diferenciar para producir un tejido epitelial, otro para unas células musculares, para el tejido nervioso, para el tejido conectivo y demás. Eso se produce a través de un proceso que se llama diferenciación celular. Por eso ahí dice expresión genética diferencial. Hay 4 tipos de tejidos básicos. Yo esto quiero aclararles, les voy a mencionar brevemente algunas cuestiones. No deben profundizar más que yo les voy a decir en cuanto al tejido epitelial, conectivo y el muscular. Pero sí vamos a profundizar, ustedes van a ver a lo largo del desarrollo del teórico que el tejido nervioso lo vamos a ver en más detalle. Que hay 4 tipos básicos de tejidos. Y este criterio de clasificación se debe a si sus células están poco diferenciadas o muy diferenciadas. Los tejidos que poseen células poco diferenciadas se clasifican en tejidos epiteliales y tejidos conectivos. Los tejidos epiteliales pueden ser de 2 tipos: de revestimiento, aquellos que forman los epitelios, y tejido glandular. Por su parte, el tejido conectivo porque conecta, se dice, está conectando estructuras, otros tejidos que van a formar parte de algún órgano. Y dentro de estos tejidos tenemos el tejido conectivo o conjuntivo, propiamente dicho, el tejido cartilaginoso y el óseo, que estos dos son también tejidos llamados de sostén, el tejido adiposo, es un tejido de reserva grasa. Y bueno, y faltaría incorporar ahí el tejido sanguíneo, que es un tejido fluido que también está formado por células y sustancias fundamentales. Y después hay otros tejidos que son aquellos que poseen células muy diferenciadas. Esas células se especializan tanto que han perdido la capacidad o pierden la capacidad de reproducirse. Estas son lo que corresponde al tejido muscular, con distintas variedades, y el tejido nervioso. Nosotros vamos a comenzar, voy a volver un poquito más atrás. Vamos a describir brevemente entonces estos tejidos epiteliales. Estos tejidos, y voy a comenzar con el epitelial. El tejido epitelial, que dijimos que podía tener dos versiones o dos formas, uno que es de revestimiento. De revestimiento es porque recubre
Los epitelios, por ejemplo, la piel tiene una capa externa que es justamente de tejido epitelial y está recubriendo a todo el organismo. Pero también los órganos internamente están recubiertos o poseen un revestimiento que es de tejido epitelial. Por ejemplo, en el estómago, internamente, hay tejido epitelial que tiene distintas funciones. En nuestra boca tenemos tejido epitelial, en el intestino hay tejido epitelial. Esto les digo porque los tejidos de revestimiento, o tejidos de revestimiento, mejor dicho, hay en todos estos órganos, ¿no? Los tejidos de revestimiento no solo están reducidos a la piel, a lo que va a revestir externamente. Y también hay variedades de este tejido que se llama el tejido glandular. O sea, las glándulas que nosotros encontramos sobre nuestra piel, o en nuestra piel, en nuestra boca, en el estómago y demás, tienen características o provienen del tejido epitelial. Esas glándulas se denominan glándulas de secreción externa o exocrinas y producen, o el producto de secreción que vayan a fabricar, lo liberan hacia el exterior o hacia alguna cavidad que esté en contacto con el exterior. Por ejemplo, las glándulas salivales segregan el producto que es la saliva a la cavidad bucal y eso está en contacto con el exterior. Por eso son glándulas exocrinas. Una glándula mamaria también tiene este origen epitelial y produce la leche que se vierte hacia el exterior. Por su parte, entonces, los tejidos conectivos vamos a encontrar, como dije, el propiamente dicho, el tejido cartilaginoso, que es de sostén, es cartílago. Nosotros tenemos cartílagos que sirven para, como en las articulaciones, para que los huesos no toquen entre sí. Ahí también hay cartílago, tenemos cartílagos en las orejas, en el pabellón auricular, en la nariz. El tejido óseo, que es aquel que está formando, que se encuentra en los huesos, y que en nuestro caso es de sostén y de protección, y el tejido adiposo, que son células que presentan una vacuola, que tienen una gota de grasa muy grande, y que eso sirven como tejido de reserva. Y en cuanto a las células muy especializadas, tenemos el tejido muscular, que vamos a encontrar distintos tipos de tejido muscular, lo que se llama el estriado esquelético, que es el que forma los músculos de contracción voluntaria, por ejemplo el bíceps, cualquier músculo que nosotros podamos ver, y el tejido estriado cardíaco, que es el que está formando parte del corazón. O sea, el corazón está constituido por músculo estriado cardíaco, que se diferencia de este otro porque tiene contracción involuntaria. El corazón tiene contracción involuntaria. Y el otro tipo de tejido muscular es el músculo liso, que ese se encuentra recubriendo a las vísceras, a los órganos, y posee contracción más lenta, pero involuntaria. Y finalmente, vamos a hablar de lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido por una sustancia intercelular y células especializadas, ¿sí?, que están muy diferenciadas, que son las neuronas y las células de la glía o de la neuroglía. Cuando hablamos de las neuronas, nosotros decimos que que es la unidad estructural, funcional del tejido nervioso, y que es una célula que está altamente especializada ¿en qué? En la captación de los estímulos, en la conducción y en la transmisión del impulso nervioso. Eso es importante que lo recuerden. Las células de la neuroglía o de la glía son células que se encuentran en el tejido nervioso y que asisten a las neuronas brindándole soporte y protección. Hay distintos tipos de células de la neuroglía o células gliales. Los astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, microglías o microgliocitos, células ependimarias y células satélites. Después vamos a desarrollar a cada una. Vamos a ver cómo es la estructura general de una neurona. En esta neurona, nosotros vemos, esto es un modelo de neurona, que después vamos a asignarle un nombre específico, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar
en una neurona típica. Una neurona es una célula, y tiene las características que ya vimos nosotros para las células. Entonces va a tener, por supuesto, una membrana plasmática que recubre, va a tener un núcleo, porque son células eucariotas, y todo lo que rodea al núcleo se llama, o sea, todo esto constituye el soma neuronal, y toda la parte del citosol que rodea el núcleo se llama pericarioma. ¿Qué más tiene una neurona o las neuronas? Tienen neuritas o prolongaciones. Esas prolongaciones pueden ser de dos tipos: cortas y muy ramificadas, que salen del soma. Bueno, todas las neuritas van a salir del soma. Cortas y muy ramificadas, que reciben el nombre de dendritas. Estas dendritas sirven para la captación, por eso es una vía aferente o centrípeta, va hacia adentro, ¿sí? Y posee espinas dendríticas. ¿Qué son las espinas dendríticas? Bueno, las espinas dendríticas son como unas pequeñas puntuaciones o saliencias que sirven para aumentar la superficie de contacto para recibir mejor los estímulos que tengan que recibir. Entonces, recordemos, las dendritas, en este caso son más cortas, están muy ramificadas, reciben la información, por eso son vías aferentes o centrípetas, van hacia adentro. ¿Qué pasa con la neurita denominada axón? Nace también del soma, a través de una zona que se llama cono axónico, y llega, generalmente son más largas, generalmente son únicas, puede tener una sola ramificación, y terminan en la porción final, que se llama arborización terminal, en una zona donde vamos a encontrar a los botones sinápticos, y al conjunto de esta porción terminal del axón se lo denomina teledendrón. Esta es una vía eferente, porque saca la información, o sea, toda esta vía llegaría, la información llega a las dendritas, vía aferente, pasa por el soma y sale por el axón la información. Por lo tanto, es vía eferente o centrífuga. Y finaliza en el teledendrón, donde se encuentran los botones sinápticos. Después vamos a ver las otras cuestiones que están puestas en la diapositiva, las vamos a ver puntualmente. Que haya perdido la capacidad de reproducirse una neurona por mitosis, no quiere decir que no tenga núcleo. Y el núcleo contiene el ADN, donde está la información genética, y sirve, como dijimos en grabaciones anteriores, para poder fabricar o tener la información para fabricar las proteínas. En esto no me voy a detener mucho porque ya lo hemos visto cuando dimos el teórico de célula. Entonces, una neurona también tiene en el citoplasma, acá dice corpúsculos de Nissl. Los corpúsculos de Nissl también lo pueden encontrar como sustancia atigrada. Está constituido por el retículo endoplasmático rugoso y tiene la función de realizar síntesis proteica. El aparato de Golgi, con conjunto de cisternas o vesículas aplanadas, que sirven para empaquetar y acondicionar todas las proteínas producidas en el RER o en el corpúsculo de Nissl, forma los lisosomas y los vasos sinápticos en las terminales axónicas. Los vasos sinápticos en realidad son las vesículas sinápticas que van a viajar hacia la terminal axónica. Entonces el aparato de Golgi tiene la misma función que nosotros habíamos visto para la célula que habíamos visto anteriormente. Después tiene componentes del citoesqueleto, microfilamentos, neurofibrillas, que están formados por proteínas contráctiles, como por ejemplo la actina y miosina, que ayudan al transporte celular, los microtúbulos, que en las otras células los habíamos visto cuando formaban el uso acromático. En este caso no hay uso acromático, no hay división,
Entonces estos microtúbulos intervienen en también el transporte de sustancias desde el soma hacia los botones terminales. Después también hay lisosomas para la digestión y mitocondrias, esos son fundamentales para la obtención de la energía. Todo eso se va a encontrar dentro de una neurona. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transporte axónico? Hoy dijimos recién que paso un poquito adelante. Acá lo mencionamos varias veces. Por ejemplo, microtúbulos intervienen en el transporte de sustancias desde el cuerpo soma hacia los extremos. Bueno, eso se llama transporte axónico. Yo les voy a ir pidiendo ya desde esta parte del PowerPoint que no confundan transporte axónico con el impulso nervioso. Una cosa pasa por el citoplasma del axón, que se denomina axoplasma, y el impulso nervioso pasa por la membrana. Son distintos procesos. Nosotros pensemos que hay sustancias que se van a formar en el soma neuronal y que van a ser liberadas en el botón terminal, con lo cual tienen que viajar a través del citoplasma del axón o el axoplasma y llegar hacia el botón terminal, pero no van por la membrana, van por el citoplasma del axón. Eso se llama transporte axónico o flujo axónico. Hay dos tipos de transportes axónicos. Uno que va en el sentido desde el soma hacia el botón terminal, que se llama transporte anterógrado. Y otro que va desde el botón terminal hacia el soma y se llama transporte retrógrado. En este esquema, para que no se pierdan y lo puedan entender, es un modelo donde no están las dendritas, esto sería el soma, esto es el núcleo, no están las dendritas y el axón termina en un botón terminal. ¿Para qué? Para hacer más claro el esquema, por eso se los comento, no está dibujado esto que le habíamos mostrado acá anteriormente. Lo que están viendo en esa diapositiva es un botón terminal pegado directamente a un soma, y ese soma no tiene las dendritas. Se los digo para que no se confundan con este esquema. El transporte retrógrado va en el sentido desde el botón terminal hacia el soma. Eso se llaman transportes anterógrados y transportes retrógrados. Hay dos transportes también que uno llama transporte lento y transporte rápido. Transporte lento transporta enzimas, o sea, también es un transporte anterógrado, transporta enzimas y proteínas del citoesqueleto desde el soma a la terminal axónica, a través de un transporte lento. Y también hay un transporte rápido, que como dijimos recién, puede transportar mitocondrias, organoides y otras cuestiones, neurotransmisores, desde el soma hacia el botón terminal. Tanto el transporte rápido como lento son anterógrados. El transporte retrógrado va desde el botón terminal hacia el soma neuronal. Acá tenemos otro ejemplo donde dice lo mismo. Bueno, por supuesto que hay proteínas contráctiles como la kinesina y la dineína, que son aquellos que van a mover las estructuras a través del axón. Entonces acá tienen los neurofilamentos, los microtúbulos, que son los sitios que van a pegarse estos organoides y van a ser transportados desde el soma neuronal hacia el botón terminal. Entonces, este transporte axónico es un movimiento que se da de distintas sustancias a través del axoplasma, que es el citoplasma del axón, desde el soma hacia el botón terminal, o también desde el botón hacia el soma. No lo confundan con el impulso nervioso. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Las neuronas se clasifican siguiendo distintos criterios.
Un criterio es el criterio morfológico o estructural. Dentro de este criterio morfológico estructural, ahora vamos a ver, uno de esos criterios es según el número, la longitud y la forma de ramificación que tienen esas neuronas. Entonces vamos a ver, hoy hablamos de las neuritas y dijimos que eran las prolongaciones que tenía una neurona, y que podían ser dendritas y axón. Hay neuronas que son unipolares o pseudo-unipolares, que son estas que están acá. ¿Cómo la definen? Tiene una sola neurita. Esa neurita abandona el soma y forma como una T. Por un lado, en realidad esa neurita es un axón, que hace las veces de dendritas, por un extremo, se especializa en captar los estímulos, y se denomina dendrita, y el otro es el axón. Entonces miremos las flechas, los vectores estos que están acá, las dendritas captan, son aferentes, ¿sí? O centrípetas, van hacia adentro, y los axones son eferentes o centrífugos o celulífugos. Estas son las neuronas unipolares o pseudo-unipolares. ¿Dónde las encontramos? Esto préstenle atención porque después lo vamos a retomar. Se encuentran en los ganglios de la raíz posterior de la médula. En los ganglios de la raíz posterior de la médula encontramos neuronas unipolares o pseudo-unipolares. Otro tipo de neuronas de clasificación, de acuerdo a las ramificaciones, dijimos que teníamos varias clasificaciones estructurales o morfológicas, son aquellas que se denominan neuronas bipolares. También tienen, o sea, en este caso tienen dos prolongaciones de extremos opuestos. Por un lado tenemos las dendritas, ¿sí? Y el axón. No hay otra ramificación más que son estas dos ramificaciones. Fíjense, también el que interviene en esta cuestión es el axón. Y hay una zona que se especializa en captar estos estímulos para conducirlos de la manera que les dije recién hacia el botón terminal del axón. ¿Dónde encontramos estas neuronas bipolares? En la retina del ojo, en los ganglios sensitivos, coclear y vestibular, que esos están en el oído. Otro tipo de neurona, que son las más comunes, y es el modelo de neurona que yo les presenté cuando comenzamos esta diapositiva, la neurona azul, es un tipo de neurona multipolar. ¿Por qué se llama multipolar? Porque tiene muchos polos, valga la redundancia del nombre, ¿no? Pero tiene muchos puntos, ¿sí? Muchas terminaciones. Dos neuritas van a ser bien representativas. Las dendritas, que son cortas y muy ramificadas, y que captan la información y la llevan hacia el soma, y el axón, que generalmente es una sola, y se encuentra ramificado en la porción final, que se denomina teledendrón, que es donde vamos a encontrar los botones terminales. ¿Dónde encontramos estas neuronas? Son características del asta anterior de la médula espinal, y generalmente, ahora lo vamos a ver, tienen función motora. Hay otro tipo de neuronas, que se denominan neuronas anaxónicas, y que aparentemente no tienen axón. Eso los encontramos en el sistema nervioso central. Según el tamaño y longitud del axón, nosotros vamos a tener las que se denominan neuronas de Golgi tipo 1, que poseen axones largos. ¿Sí? Axones bien largos. Los axones forman fibras del encéfalo médula espinal y nervios periféricos. Imagínense una neurona Golgi tipo 1, que sea una neurona que abandona la médula espinal y llega hacia la punta del pie. Eso es una neurona de axón largo, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo que vimos recién, donde esta es estrellada, según el cuerpo de la neurona, esta sería una multipolar estrellada, y es característica del área motora, como dijimos recién, parte anterior de la médula espinal o motora. Hay algunas neuronas que son típicas de la corteza cerebral,
que tienen el soma o el cuerpo en forma de triángulo o pirámide, son las neuronas piramidales, también de Golgi tipo 1, y otras que son de la corteza del cerebelo, que es un órgano también del sistema nervioso central, que son células más esféricas, que se llaman neuronas de Purkinje. Y tenemos en la corteza cerebelosa, como dijimos recién. Estas son Golgi tipo 1. Hay otras neuronas que poseen axones cortos, e incluso pueden faltar, que se denominan neuronas de Golgi tipo 2. ¿Dónde tenemos estos axones? O estas neuronas, mejor dicho, en la corteza cerebral y cerebelosa. Y acá hay ejemplos donde estos serían dendritas y un axón corto. Esto sería un axón corto para estas dos células. Esa es otra forma de clasificar a las neuronas. De acuerdo al criterio funcional, las neuronas se clasifican en sensitivas o aferentes. Recuerden cuando dijimos hoy las neuronas pseudo-unipolares, que eran neuronas aferentes. Bueno, son sensitivas, ¿sí? Esas neuronas son las que están captando esa información. Hay neuronas de asociación o interneuronas, y hay neuronas motoras o eferentes, que son las que vimos recién, que son estas motoneuronas, que son estrelladas, las dendritas muy ramificadas, el axón largo, que termina en el teledendrón. Y esta, que estamos viendo acá, fíjense, estos serían los árboles de las dendritas, el axón, que se continúa hacia el teledendrón, donde va a hacer sinapsis con la interneurona o neurona de asociación, que a su vez hace sinapsis con la motoneurona y envía el impulso. Vamos a recordar otra cuestión más, chicos. Dijimos que las dendritas son aferentes o centrípetas. Y miren esta flecha. La información, el estímulo, llega hacia la dendrita, o las dendritas, son captados y son conducidos hacia el soma. En este caso también, estos son dendritas de esta neurona, son conducidas hacia el soma. Y de esta neurona, estas son las dendritas que conducen hacia el soma. Veamos los axones. Los axones dijimos que son eferencias y que o van hacia afuera, ¿sí? Son centrífugos o celulífugos. Miren la flecha, la información va a correr hacia afuera del axón. Este es el axón de esta neurona, va a ir hacia afuera, y este es el axón de esta neurona, va a correr hacia afuera. Eso es importante que lo recuerden. Las células de la neuroglía o células gliales, habíamos dicho que son aquellas células que se encargan de asistir y de nutrir y de asistir mecánicamente a las neuronas. Tenemos dos tipos de células de la neuroglía. Cuando nosotros clasificamos el sistema nervioso, acá salto un poquito del tejido del sistema para que puedan entender lo que dice ahí. El sistema nervioso lo vamos a clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado por lo que se llama encéfalo, donde va a estar el cerebro, el tronco del encéfalo, y el cerebelo, por ejemplo, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está constituido por todo lo que sale y llega hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, nervios, ganglios y receptores sensoriales. Va a haber células gliales que tanto están en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico tenemos lo que se llaman células de Schwann y células satélites. Y en el sistema nervioso central tenemos las células microgliales, las ependimarias, los astrocitos y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, los oligodendrocitos lo que hacen es formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central.
Después vamos a ver qué es la vaina de mielina. Y esa función la tienen las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos, que podemos encontrar de dos tipos, que son células pequeñas que están muy ramificadas, con somas estrellados, por eso se llaman astrocitos. Hay dos tipos, el astrocito fibroso y el astrocito protoplasmático. Los astrocitos fibrosos predominan en la sustancia blanca. La sustancia blanca es una parte del tejido nervioso que está formada por las prolongaciones de las neuronas, y estos astrocitos son muy abundantes en esa sustancia. Y los axones que no tienen, los axones mielínicos, ¿sí? Y los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris. Y la sustancia gris está constituida por los somas o cuerpos neuronales, además de los astrocitos protoplasmáticos. Se ubican junto a ciertos capilares del cerebro y constituyen a formar la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que constituye la barrera hematoencefálica? Los astrocitos, en general, emiten pies o prolongaciones. Como vemos en esta diapositiva, estos pies o prolongaciones lo que hacen es revestir los capilares sanguíneos, constituyendo una barrera. ¿Barrera de qué tipo? Una barrera fisiológica, para no permitir, por ejemplo, que pasen sustancias nocivas al cerebro. Entonces, lo que hacen estos astrocitos es formar como un andamio para que esa estructura quede fija y se pueda producir ahí un filtrado de sustancias que son nocivas o que pueden ser nocivas para el encéfalo. Y que las neuronas, por supuesto, no se vean afectadas a través de de medicamentos o de drogas y demás. Eso es una barrera que se llama barrera hemato del sistema sanguíneo circulatorio. Encefálica viene del encéfalo. Esa barrera hematoencefálica se encuentra, como su nombre lo indica, en el sistema nervioso central. La otra glía es la glía formadora de mielina, que eso lo anticipé recién, y dijimos que teníamos oligodendrocitos, que forman la mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann, que forman la mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Bueno, poseen escasas prolongaciones, forman la mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es una capa blanquecina, de tipo lipídica grasosa, que recubre los axones. No todos los axones del sistema nervioso, del tejido nervioso, están recubiertos por mielina. Algunos presentan vaina de mielina y otros no tienen vaina de mielina. ¿Cuál es la función de la vaina de mielina? Aumentar la velocidad de la transmisión o de la conducción del impulso nervioso. ¿Sí? Esa es una de las funciones que tiene la vaina de mielina. La vaina de mielina es como si fuera el estuche de un cable, ¿sí? No permite o lo aísla del entorno, permite que toda la conducción se produzca por la membrana del axón y no esté en contacto directo todo el tiempo con la parte externa del axón. Después vamos a ver que esa vaina de mielina presenta interrupciones para que pueda producirse la despolarización. Los oligodendrocitos entonces forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Como les dije recién, esa vaina de mielina no es continua, sino que presenta interrupciones. ¿Ven acá? Esto es vaina de mielina, esto es una interrupción, esto es otra interrupción. Esas interrupciones dejan espacios que se llaman nódulos de Ranvier. Esos nódulos de Ranvier van a ser sitios entonces que no está ocupado por la vaina de mielina, y eso sí va a estar en contacto con el medio, con el exterior, o sea que la membrana del axón va a estar directamente en contacto con el exterior. Las células satélite eran otras células también del sistema nervioso periférico. Son células que no forman mielina
¿Y qué es lo que hacen? Forman cápsulas sobre los cuerpos neuronales que se encuentran en los ganglios del sistema nervioso periférico. O sea, lo que hacen las células satélites es recubrir todo el soma neuronal de la célula. ¿Y de qué tipo de células? De células que se encuentran en ganglios del sistema nervioso periférico. Eso es lo que hacen, las recubren y las asisten de esa manera. Las células de la microglía son células pequeñas y tienen origen mesodérmico, no es origen ectodérmico como todo el sistema nervioso, el tejido nervioso y después el sistema. Y si posee la capacidad fagocítica, o sea, tiene la capacidad de defender al tejido nervioso cuando hay algún agente extraño, alguna inflamación, o se producen daños en el sistema nervioso central. Entonces las células microgliales son células de defensa, que van a actuar ante cualquier inconveniente que pueda haber en el tejido nervioso. O hay neuronas que se dañan y que se mueren, las células de la microglía rápidamente las fagocitan, se las comen, por decir de alguna manera, se las comen, las engullen y las limpian. Y hay otro tipo de células que se llaman células de revestimiento, o células ependimarias, que revisten, también pertenecen a lo que sería la glía epitelial, acuérdense cuando vimos los tejidos hoy, revisten las cavidades internas del encéfalo, se llaman ventrículos, y el conducto central de la médula espinal también, que recibe el nombre de conducto del epéndimo o ependimario. Estas células ependimarias poseen en sus membranas microvellosidades que favorecen el movimiento del líquido. El líquido que circula dentro de las cavidades recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Esas células ependimarias, entonces mueven todo ese líquido para hacerlo circular. Y también cubren lo que se denominan plexos coroideos, que son los sitios donde se produce la secreción del líquido cefalorraquídeo. Entonces las células ependimarias las vamos a encontrar tapizando las cavidades internas del sistema nervioso central. Bien, vamos a terminar esta grabación, así no se nos hace tan larga, y continuamos después con la